Bien, vamos a hablar de la economía y el coronavirus, que sumado con el precio del petróleo que tuvo una fuerte caída ayer, han impactado muy fuerte el escenario de la economía mundial. Chile, por supuesto, que tampoco está exento. Este lunes el dólar cerró con un nuevo máximo histórico, llegando a 845 pesos vendedor y 844 comprador. Bueno, queremos analizar todo este contexto, las bolsas mundiales, el petróleo, lo que se nos viene. Nos acompaña Ghassan Akram, académico de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. A ver, en primer lugar, ¿cuánto nos tenemos que preocupar por lo que pasó ayer? Hoy, viendo las bolsas mundiales, hay un rebote positivo. Es normal que después de una caída tan abrupta se recuperen al día siguiente, pero sigue todo esto muy volátil. Sí, por el tema del supuesto lunes negro, de esa caída importante en las bolsas mundiales, no me preocuparía tanto porque la bolsa de valores tiene un efecto bien limitado sobre la economía más en general. Son temas más bien específicos del sector financiero y el efecto en el sistema productivo de la economía es menor. Pero el problema más grande que tiene que ver con el coronavirus y la situación mundial en términos de la guerra comercial China-Estados Unidos deja muchas señales de preocupación más allá de ese tema específico con la caída de ayer. El problema es que se están juntando muchos factores simultáneos, lo que configura esta denominada tormenta perfecta. Hay algunos analistas en el mundo que ya temen por la llegada de una recesión. ¿Lo ves así? Es una posibilidad, sobre todo para Chile, porque acá hay temas de incertidumbre en el tema interno, ¿cierto? Y el gobierno todavía no ha podido dar señales claras de mantener, por ejemplo, en orden público. Todavía hay mucha violencia de parte de carabineros que mantiene entonces la gente en la calle. Hay mucha rabia también por el malestar básico y la sensación que no hay una solución a los temas sociales. Y con esa incertidumbre se frenan muchas inversiones. Entonces Chile tiene un tema especial interno que se suma al hecho que el primer socio comercial de este país es China y China está enfrentando un frenazo muy importante por el efecto coronavirus. Entonces, en los próximos 3-4 meses el tema se pinta complejo. O sea, ¿tú realmente temes para Chile una posibilidad de recesión? Es una posibilidad, sin embargo, las proyecciones de la mayoría de economistas van más bien por un año con muy bajo crecimiento, más que una recesión a secas. Y eso es probablemente lo que va a pasar. Mucho depende del resultado del plebiscito en abril y en octubre, que va a determinar cómo va a ser la trayectoria para Chile en este año. El tema externo sigue dando temas de preocupación. No sabemos todavía en qué momento la economía va a normalizar, porque es muy difícil avanzar económicamente cuando tenemos tanta gente en cuarentena. Pero en el caso de China, por ejemplo, la crisis ya parece que se está reduciendo, pero todavía está aumentando, no ha llegado ni cerca a su peak. En Estados Unidos, por ejemplo, Corea del Sur sigue con el tema muy fuerte, de hecho, y justo Samsung está cambiando sus cadenas de suministro de producción hacia Vietnam, tratando de resolver este problema porque tiene tanta gente otra vez paralizada. Entonces tenemos este gran problema que no sabemos cuándo va a llegar al peak de la crisis y parece que por lo menos 4 o 5 meses más van a ser complejos. ¿Qué significa para una economía como Chile entrar en una recesión? ¿Qué es crecer menos que cero? Crecer no crecer, en definitiva. Es pero decrecer, sí. Decrecer, exactamente. ¿Qué significa en la práctica para todos nosotros? ¿En qué se traduciría llegar a ese nivel? Normalmente cuando cae la actividad económica, eso implica que se está produciendo menos en valores nominales monetarios, eso tiene efectos en el empleo, por ejemplo, se pierden puestos de empleo, tiene efecto en los salarios que también bajan. Entonces, puede tener efectos muy reales para la gente común y corriente en la calle. Sin embargo, no es una relación 1-1. Muchas veces cuando Chile crece, la mayoría de las personas no sienten tanto estos beneficios porque tenemos una economía tan desigual que muchas veces es el 1% y los más ricos los que acaparan gran parte de esos beneficios. Y de la misma forma, cuando la economía se pone más lenta, los efectos directos para la mayoría de la población no son tantos. Hay que ver si se prolonga en el tiempo una recesión que es de larga extensión, si definitivamente tiene efectos muy negativos en términos de empleo y salarios. Y se configura ese panorama que tú señalas que no se puede descartar de una recesión. ¿La ves más como una recesión momentánea o más bien de mediano plazo? El problema acá es un poco como predecir un huracán. Es muy difícil saber.
Eso es la palabra que más resume la situación para la economía chilena y la mundial en este momento. Hay ciertos factores que simplemente no podemos predecir, pero sabemos cuáles son las preguntas, por lo menos. Sí. Y las preguntas claves son: ¿cuál va a ser la respuesta de política pública de los países desarrollados frente a coronavirus? Porque hemos visto en el caso chino que tomaron acciones bien fuertes, pero también autoritarias para la cuarentena, y eso logró, de cierta forma, frenar la enfermedad. Eso que están haciendo países con democracia como Italia, que lo están tratando de hacer. Lo ha hecho en general para todo su territorio. Cierto, vamos a ver el grado de eficacia de esas medidas, porque no tiene la misma capacidad de imponerse a su población que tiene una dictadura como la China. Y eso, en este caso, es una desventaja para Italia. Vamos a ver los resultados. En Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un sistema de salud mucho más frágil que los sistemas de los estados de bienestar en Europa, todavía no tenemos tantos casos, en comparación, por ejemplo, con Italia, porque no están haciendo test a la población. Entonces, muchas veces los altos números de casos que parecen como, acá la crisis es muy severa, en realidad es el resultado de sistemas de salud de mejor calidad que tienen entonces más información. Mayor notificación. Sí, el efecto económico de eso es muy fuerte porque, por supuesto, se paralizan entonces las cadenas de suministro de producción. Italia y toda Europa tiene un vínculo muy fuerte, como Estados Unidos también, con la producción en Estados Unidos, por ejemplo, de medicamentos. Los ingredientes activos de los medicamentos están muchos en las fábricas chinas. Entonces, si se para la producción china, tiene un efecto concatenante en las economías de los países desarrollados. Y no sabemos cuándo eso va a frenar. Sí, Hassan, a ver si nos ayudas a entender el otro factor que está gatillando toda esta inestabilidad, que es el precio del petróleo. Esto cayó más de 30%, conectado con el coronavirus. La demanda china, que son los que más compran petróleo, disminuyó, y los países exportadores de la OPEP se enfrentan entonces Rusia y los países árabes y comienzan con esta disputa que en definitiva se traduce en una baja del precio del petróleo. Sí, este tema es muy interesante, una crisis microeconómica, ¿cierto? Que normalmente hablamos de la crisis macroeconómica, claro, que tiene que ver con el sistema financiero. ¿Por qué es micro? Es micro en el sentido que tiene que ver con un sector productivo específico. Las crisis macroeconómicas tienen que ver más bien con la economía financiera, que afecta entonces a todos los sectores. ¿Cómo fue la crisis subprime? Exactamente, por ejemplo, porque eso empezó en el sector de vivienda, pero rápidamente afectó a todo el sistema bancario, financiero. En el caso de lo que está pasando ahora, es un tema netamente de la producción petrolera. Y en eso tiene un vínculo, por supuesto, con lo que está pasando con el coronavirus por la baja de la demanda, pero también tiene que ver con un conflicto geopolítico muy fuerte. Porque lo que ha pasado históricamente es que los dos grandes productores petroleros, uno de la OPEP y uno de lo que se llama la OPEP Plus, eso es Arabia Saudita y Rusia, lo que hacen es que bajan sus niveles de producción, su oferta, para de esa forma mantener o subir el precio. Claro. ¿Cierto? El tema con eso es que después hay competidores que venden por bajo de ese precio, y específicamente el gran competidor en todo eso es el mismo Estados Unidos, porque Estados Unidos desde 2018 es de hecho el primer país productor de petróleo en el mundo. Eso porque ellos tienen una técnica que se llama fracking, ¿cierto? De fraccionamiento hidráulico, que sacan petróleo que antes no era rentable de sacar. Y la forma de hacer esa extracción es muy cara. De hecho, tiene un precio así, $35-40 por barril. Entonces, cuando los precios son muy bajos, ellos no pueden vender su petróleo, pero han sido históricamente muy altos precisamente por la acción de la OPEP y la OPEP Plus. Entonces, ¿qué hace Rusia y esa Arabia Saudita con eso de mantener baja su producción? Subsidian a la industria petrolera de Estados Unidos. Y se han cansado de eso, de cierta forma. Entonces, en la geopolítica, la decisión de esos dos países de enfrentarse es en parte un conflicto entre Arabia Saudita y Rusia, sin duda, pero lo que está al otro lado de la moneda es un conflicto con Estados Unidos soterrado. Y eso va a generar entonces un gran problema. Ahora, para países como el nuestro, que compramos todo el petróleo prácticamente, somos importadores netos de petróleo, toda la configuración de este lunes negro es positiva porque nos van a bajar el precio del petróleo. Lo único que se puede rescatar es que tal vez vamos a acceder a combustibles un poco más baratos, pero
¿De qué manera esto no es igual una buena noticia? Sí, cuando dicen que bajo precios de petróleo son una buena noticia, que históricamente lo ha sido una buena noticia, ¿cierto? Todos los años 70 fueron un tiempo donde los altos precios de petróleo generaron crisis, porque entonces todos los ahorros que estaban en los países del Medio Oriente, porque habían transferido dinero de los consumidores de países desarrollados al Medio Oriente, y eso genera una baja en la demanda agregada. Pero hoy en día es un poco distinto. Primero porque la importancia del petróleo para la producción en general sigue siendo, por supuesto, muy alto, pero menos que en los antes. 70. Y al mismo tiempo, los países petroleros que venden y usan ese dinero como ahorro, hoy día, de hecho, ocupa mucho eso en el consumo directo. Entonces baja el consumo, curiosamente, por los altos precios de petróleo. Eso pasa sobre todo en Estados Unidos, que hoy día, siendo un país que exporta petróleo, enfrenta entonces una crisis en su sector de producción. Y eso tiene efectos sobre todo indirectos en el tema del financiamiento de empresas dentro de Estados Unidos. Porque cuando las empresas petroleras, que son los que tienen situaciones de altos costos, son ellos los primeros que sufren con bajos precios, porque tienen muy poco margen. De hecho, el fraccionamiento interno, el fracking, existe precisamente por el tema de muy altos precios de petróleo. Por eso se hizo rentable toda esa industria que había colapsado antes. Esa industria, que es tan delicada, tiene su situación financiera muy delicada también. Y los bancos en Estados Unidos, que han prestado mucho dinero a ese sector, cuando se dan cuenta que no tienen utilidades aseguradas, empiezan a reducir sus préstamos, pero no solamente el sector de petróleo, sino en general en Estados Unidos. Entonces hay un tema de una restricción de crédito específicamente a empresas más riesgosas dentro de la economía productiva de Estados Unidos. Y eso es lo que está generando entonces un problema mundial que, por supuesto, afecta a Chile, porque otra vez, este es un país que vende cobre primero a China y después a Estados Unidos. Y son dos economías que están enfrentando grandes dificultades económicas con el tema del coronavirus y con el tema del precio de petróleo. Sí, dicho y sea eso de paso, es lo que es el mala precio del noticia. cobre, que ha estado bajando también, y eso sí que nos impacta mucho, porque por cada centavo menos de precio de cobre son 50 millones de dólares menos de recaudación para el fisco chileno. Una lección general es: cuando la economía va bien, el precio de oro baja. Cuando va mal, el precio de oro sube y pasa lo contrario con el precio de cobre. Entonces, ayer el precio de oro subió 1.700 por onza, que es un precio histórico, mayor en casi una década, y al mismo tiempo está empezando a bajarse el precio de cobre. Y si uno mira la relación oro-cobre, es bien preocupante para el tema del principal mineral de exportación de Chile. ¿Y cuál es tu proyección en torno al cobre? Yo sé que es imposible a tan largo plazo, pero para este año, ¿vamos a tener un precio del cobre cada vez más disminuido? Yo creo que va a seguir bajando precisamente por la situación. Es importante, por el financiamiento del gasto público, ¿verdad? Y todo el gasto social que se tiene que emplear por nuestros temas internos. El cobre se ocupa, por supuesto, en el alambre, ¿cierto? En toda la transmisión de electricidad. Cuando hay mucha construcción, nuevos edificios y todos los demás, se aumenta el consumo de cobre. Es el mineral más conectado con la producción industrial. Y el tema es que esa producción se está cayendo en China, pero está cayendo mundialmente por todos los factores que hemos estado hablando. Entonces, la situación a mediano plazo para el cobre es compleja. Es mala noticia. Ahora, ayer las autoridades económicas nuestras salieron a hablar varias veces, que no es usual. El ministro de Hacienda no habla tanto, ¿verdad? Pero ayer se pretendió dar una señal de calma a los mercados, de no reaccionar de manera, digamos, de no sobrereaccionar ante lo que ocurrió en las bolsas. Señaló que nuestro país goza de una buena institucionalidad económica robusta, el Banco Central, el Consejo ¿verdad? De Estabilidad Financiera, que se reunió ayer, y que el Estado tiene herramientas para reaccionar frente a esta tormenta. ¿Lo hizo de alguna manera para la crisis subprime? La economía chilena logró flotar a pesar de ese temporal. ¿Es lo mismo ahora? ¿Tenemos las herramientas y cuáles son para contrarrestar esta inestabilidad? La gran ventaja que tenía Chile durante la crisis subprime y que sigue teniendo es que tiene un nivel de endeudamiento externo, ¿cierto? La cantidad de préstamos que han pedido en dólares y otras divisas, bien bajo en comparación con su producto total.
Entonces es un país muy poco endeudado. Eso lo mantenemos, a pesar de que ha subido el gasto público en los últimos años, pero seguimos teniendo baja deuda. Sí, y mucho menos. No solo que es una deuda muy baja en comparación con América Latina, es una deuda muy baja en comparación con Estados Unidos y con Europa. Entonces un país con niveles muy bajos de deuda puede endeudarse un poquito más para gastar en este momento, para estimular el crecimiento interno y de esa forma salir de la crisis. En ese sentido, el ministro de Hacienda tiene razón que este país goza de ciertos activos históricos de institucionalidad y capacidad de respuesta. Sin embargo, posterior al estallido hay un tremendo cuestionamiento que, de hecho, viene acumulando por mucho tiempo. Sebastián Piñera lo mismo lo dijo cuando dice no son 30 pesos, son 30 años, ¿cierto? Él reconoció que hay un tema acá de acumulación de demandas y un problema con la institucionalidad, porque la institucionalidad económica funciona hasta cierto punto, pero hay desigualdades. Este es el país más desigual del mundo o entre los más desiguales del mundo. Y si no se resuelven esos temas sociales económicos básicos, va a mantenerse la incertidumbre y el conflicto social que tiene efectos económicos bien preocupantes. Entonces, sí, no hay que preocuparse demasiado por una coyuntura mundial difícil, pero eso no es una excusa de parte del gobierno de no hacer las reformas necesarias para garantizar la paz social. Porque el gobierno dice, ya es una situación muy compleja, no es el momento para hacer demasiada reforma porque todo es muy complejo. Falso. Esto es el momento donde urge más hacer las reformas necesarias a la economía chilena y al modelo social para garantizar la estabilidad que necesitamos más que nunca, precisamente por esa instabilidad. José Gregorio, ex Banco Central, que dice que precisamente es lo que nos faltaba para encaminarnos al desarrollo. La necesidad de reforma, sí, definitivamente. Que hay un problema que los economistas llaman la trampa de ingresos medios, ¿cierto? Donde el Estado tiene que tomar un papel mucho más activo en la economía, porque es muy fácil ir de un país de ingreso medio bajo a un país de ingreso medio alto. Pero de medio alto a alto es un salto mucho más complejo, porque de medio bajo a medio alto se hace exportando más a más países. Y Chile hizo eso durante los 90. Pero desde acá, para no solamente exportar más, sino exportar cosas con más complejidad tecnológica, avanzar en la diversidad en términos de no solo exportar recursos naturales levemente procesados, sino cosas de verdad mucho más complejas, vinculadas con las cadenas globales de valor y todos los demás. Para hacer eso, uno necesita un Estado mucho más ágil que interviene mucho más en la economía. Y esas reformas no se han hecho en mucho tiempo y están acumulando entonces el malestar en el país. Se tiene que reformar rápidamente para asegurar entonces el crecimiento a futuro. Muy bien, Hassan. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy buen día.